presente video vamos a hacerles un breve resumen del libro Big Data, una revolución que transformará el cómo vivimos, trabajamos y pensamos, de los autores Víctor Mayer-Schumbacher y Kenneth Cukier. En la década de los 2000, en ciencias como astronomía y genética, fue que se experimentó la explosión de un fenómeno que se acuñó por primera vez bajo el término Big Data. Big Data significa datos masivos. No solo los cambios tecnológicos hicieron posible la Big Data, los datos se convirtieron en una materia prima del negocio para ser reutilizados y así convertirse en un manantial de innovación y a su vez de nuevos servicios. Algunas de las definiciones de Big Data son las siguientes. Big Data es la capacidad de la sociedad de aprovechar la información de formas novedosas para obtener percepciones útiles o bienes y servicios de valor significativo, de tal forma que transformen los mercados, las organizaciones, las relaciones entre los ciudadanos y los gobiernos, entre otros. Cuando aumentamos la escala de los datos con los que trabajamos, podemos hacer cosas nuevas que no eran posibles cuando solo trabajábamos con cantidades más pequeñas. Los datos masivos consisten en hacer predicciones. Se basan en aplicar las matemáticas a enormes cantidades de datos para poder inferir probabilidades. Y la Big Data tiene que ver con tres cambios de mentalidad. El primero, tener la capacidad de analizar enormes cantidades de información sobre un tema dado, en lugar de verse forzado a conformarse con conjuntos más pequeños. El segundo cambio es tener la disposición de enfrentar la imprecisión, ya que el tiempo que perdemos en la exactitud a nivel micro lo ganamos en percepción a nivel macro. Y el último cambio es respetar las correlaciones en lugar de buscar la causalidad. Se trata del qué y no del por qué. Para ahondar un poco en el primer cambio de mentalidad, se observa que durante muchísimo tiempo el muestreo aleatorio resultó un buen atajo, pero el muestrear datos hace que se pierda información que puede ser útil. Disponer del conjunto de datos prácticamente completos nos ofrece una mayor libertad para estudiar los datos desde diferentes perspectivas o para examinar más de cerca determinados aspectos. En un mundo de muestreo, la exactitud se hizo aún más crucial. Generaciones de científicos optimizaron sus instrumentos para hacer sus medidas cada vez más precisas. Con un limitado número de datos, la exactitud de los mismos se vuelve un requisito fundamental para acercarse más a la verdad. La Big Data propone otro cambio fundamental a la manera de pensar y de estudiar los fenómenos de la vida. Este cambio se trata en considerar la inexactitud o confusión como inevitable y nos invita a aprender a vivir con ella. La confusión hace referencia a la probabilidad de error que aumenta a medida que se añaden un número mayor de datos. También puede referirse a la disparidad de formatos, por lo que los datos necesitan ser limpiados antes de su procesamiento. Los datos no pueden ser completamente incorrectos, pero estamos dispuestos a sacrificar un poco de exactitud si a cambio descubrimos la tendencia general de un fenómeno. La confusión no es algo inherente a la Big Data, se trata de una función de la imperfección de las herramientas que se utilizan para medir y analizar la información. Si la tecnología llegara a ser perfecta, el problema de la inexactitud desaparecería. Pero mientras siga siendo imperfecta, la confusión será una realidad práctica con la que tenemos que convivir. Recordemos que la Big Data convierte los cálculos aritméticos en algo más probabilístico que preciso. El uso de más datos es preferible sobre la creación de nuevos algoritmos. Los datos estructurados pueden definirse como aquellos datos que guardan un orden lógico y estructuras rígidas definidas. Según algunas estimaciones, solo el 5% de los datos digitales están estructurados de manera adecuada. Es por ello que, de no aceptarse la confusión, el 95% restante de los datos sin estructurar, como lo son páginas web o videos,
permanecerían en la oscuridad. Por otro lado, miles de páginas web son capaces de recomendar productos, servicios, contenidos, amigos y grupos sin saber el por qué. Es probable que esas recomendaciones le interesen a los usuarios. Saber el qué y no el por qué es más suficiente en la actualidad. La correlación cuantifica la relación estadística entre diferentes valores de datos. Una correlación fuerte significa que cuando uno de los valores de datos es altamente probable que cambie, también el otro. Al encontrar una relación entre el valor A y un valor B y estudiando los cambios que presenta el valor B, la Big Data trata de predecir los cambios que se estará experimentando el valor A. Las correlaciones nos permiten analizar un fenómeno dado, no aclarando cuáles son sus mecanismos internos, sino encontrando una aproximación útil. Las predicciones basadas en correlaciones son el corazón de los datos masivos. En Big Data ya no resulta eficiente tener decisiones acerca de qué variables examinamos basándonos únicamente en una hipótesis. En la era de los datos escasos, nos guiábamos por las hipótesis sobre cómo funcionaba el mundo, que luego intentábamos validar recopilando y analizando datos. En el futuro, nuestro entendimiento será guiado más por la abundancia de datos que por la hipótesis. Mientras recorremos la transición desde un mundo dirigido por los datos, puede que nos tiente a pensar que tampoco necesitaremos de las teorías. Buenas tardes, mi nombre es Ekin Barrientos y yo les voy a exponer el capítulo 5 y 6 del libro Big Data. El capítulo 5 trata sobre la datificación. ¿Qué significa datificar? Datificar es convertir la información en datos que sean fácilmente cuantificables y que puedan ser analizados. Mucha gente pensó en un inicio que datificar era lo mismo que digitalizar. Digitalizar es tomar una foto de un libro para poder visualizarlo en una computadora. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Datificar diferente a digitalizar, porque datificar es conseguir dentro de esa digitalización información que fuese necesaria para poder llevar más adelante, como quien dice, la información o poder utilizarla mejormente. En épocas anteriores, todo era información, inclusive hoy en día, la información siempre está disponible para el mundo. ¿Qué era lo que se buscaba? Que necesitábamos cuantificar esa información, cuantificar y plasmarla a su vez en sitios que fuesen necesarios o que fuesen fácilmente manejables por cualquier persona. ¿Qué se buscaba con eso? Convertir esa información en datos que nos permitieran a nosotros analizarlos para poder dar un mejor resultado, es decir, poder convertir esta información, bien sea dónde estoy ubicado, digo yo, geográficamente, si me gusta cualquier comida, todo eso es datos y todo eso es información que es fácilmente utilizable por las compañías que se encargan de traer ese tipo de información. ¿Qué compañías pudieran ser estas? Por ejemplo, todos aquí nosotros tenemos una cuenta de Facebook, una cuenta de Twitter. Facebook y Twitter son compañías que de por sí tratan de recabar la mayor cantidad de información y que esta información, una vez convertida en datos. Por ejemplo, Facebook te puede decir cuántos me gustas le ha dado a un tipo de información, y posteriormente cuando tú entres a Facebook o cuando entres a Twitter, él te va a mostrar, como quien dice, ese menú de opciones que tú tienes. O igualmente cuando compras en Amazon, o podíamos comprar en Amazon, tú seleccionabas o veías zapatos Adidas y la próxima vez que tú entraras, él te decía, posiblemente puedes ver esto, y te mostraba de una vez ese tipo de categorías. Eso es datificar la información. Tenemos que datificar, como quien dice, toda la información para que ésta pueda estar disponible. Ahora bien, el capítulo 6 trata sobre el valor que se le dan a estos datos. Toda la información que recaban estos tipos de compañías tiene un valor, pero no un valor por sí solo, sino un valor en sí, no solamente en su primer uso, sino también que esos datos puedan ser fácilmente reutilizados
reutilizados. Reutilizados en el sentido de que nosotros podemos simplemente, ¿verdad? En un primer momento usarlos para decirme a cuántas personas les gusta el sushi. Pero si nosotros volvemos a usar ese dato, bueno, ¿cuántas personas les gusta el sushi de este tipo? Entonces ya estamos reutilizando esa misma información, estamos reutilizando ese dato. El dato como si todo en cualquier parte nosotros vemos información y nosotros vemos solamente, como quien dice, la punta del iceberg. Debajo de ese iceberg hay cualquier cantidad de información que nosotros podemos utilizarla a nuestro favor. ¿Qué ganamos con esto? Por ejemplo, tenemos datos que son recombinantes. Trivago. Cuando nosotros escuchamos Trivago, sabemos que eso es una empresa o una página web que nos facilita todo lo que tiene que ver con hoteles. Ah, bueno, pero no solamente hoteles, hoteles que te dan comida, hoteles que tienen piscina. O sea, nosotros podemos combinar diferentes tipos de datos en una sola información. También estos datos son depreciables, es decir, a medida que va pasando el tiempo, el dato puede ir perdiendo su valor como tal. Toda esta información que nosotros vamos tipeando en nuestras páginas web y cometemos un error conocido también como datos desechables. Ahora, el mayor empresa, por llamarlo de alguna forma, que maneja información es el gobierno, pero el gobierno en este caso la información es cerrada, no es abierta. Si esta información fuese abierta, se ganaría muchísimo porque podríamos ayudar más a la población. Es decir, que el dato como tal no tiene precio. Ese valor tienen que dárselo a medida que se van explotando los datos. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Gracias. Mi nombre es Jean-Pierre Álvarez y en esta oportunidad voy a sintetizar los capítulos 7 y 8 del libro Big Data, la revolución de los datos masivos. El capítulo 7, titulado Implicaciones, se centra principalmente en las empresas que usan los datos y en cómo estas empresas encajan en la cadena de valor de la información de esos datos masivos. Cuando nos referimos a las empresas que usan los datos masivos, podemos decir que han surgido tres tipos de compañías de datos masivos, que pueden diferenciarse en función del valor que ellas ofrecen. Bien, podemos pensar en ellas como datos, como capacidades o como ideas. Ahora, si nos preguntamos, ¿quién de los tres grupos de compañías ya mencionados encajan más en la cadena de valor de la información? Hoy diríamos que el tipo de compañía que encaja es la cadena de valor de la información en la que posee las ideas innovadoras, es decir, aquellas que tienen el pensamiento Big Data. Pero esas ventajas quizás no duren mucho tiempo. Hoy por hoy, en las primeras fases de la era de los datos masivos, las compañías en funciones de las ideas y las compañías en funciones de las capacidades parecen atesorar todo el valor, pero a la larga lo más valioso serán los propósitos o los propios datos. Cuando nos referimos a un término importante que es la desaparición del experto, no quiere decir que todas las personas especializadas, dotadas de conocimientos de intuición y experiencia desaparecieron. No, ellos no van a desaparecer por completo, es decir, ellos no desaparecerán en el momento, pero su supremacía disminuirá en el transcurso del tiempo. A pesar de las utilidades y los beneficios prometedores de los datos masivos, también hay razones para preocuparse dentro de esta temática de la Big Data. Más bien, a medida de que el sistema de datos vaya haciendo más predicciones cada vez más acertadas sobre el mundo y nuestro lugar en él, puede que no estemos preparados para su impacto sobre nuestra privacidad y nuestro sentido de libertad en él. Ahora, en el siguiente capítulo, el número 8, titulado Riesgo, vamos a explorar lo que es el lado oscuro de esos datos masivos, lo cual podemos decir que los datos masivos, prometiendo revelaciones valiosas a quienes lo analicen, todas las señales parecen indicar que la recopilación
el almacenaje, la reutilización de nuestros datos personales tienden a más. Y es aquí en donde se ve la parte oscura de los datos masivos. Por lo tanto, la mala utilización de nuestros datos personales es el lado oscuro. Y no es simplemente esto, también tenemos que los datos masivos permiten una mayor vigilancia de nuestras vidas. Vuelven obsoletos algunos de los medios legales para proteger nuestra intimidad o privacidad. También vuelven ineficaz el método teórico central para prevenir el anonimato. Igualmente se generan los castigos basados en las preposiciones, es decir, la posibilidad de usar las predicciones acerca de las personas basadas en datos masivos para juzgarlas, para castigarlas, para incluso hacer todo este tipo de cosas antes de que ellos hayan actuado y no por sus propias acciones, sino basándose en una predicción. Algo que niega toda la idea de la igualdad, la justicia, el libre albedrío y la dignidad humana. Otro riesgo es ser víctima de una dictadura de los datos, por lo que tendremos devoción por la información, el fruto de nuestros análisis, y acabaremos usando mala información. Ahora, podemos decir que los datos masivos manejados de forma responsable son una herramienta útil para adoptar decisiones racionales, pero empleadas equivocadamente pueden convertirse en un instrumento de poder, que algunos pueden convertir en una fuente de represión, bien sea simplemente para frustrar o perjudicar a los ciudadanos. Ahora, en el próximo capítulo veremos algunas formas de controlar los datos masivos para evitar que sean ellos los que nos controlen a nosotros. Buenas, mi nombre es Ginexa García. Ya mis compañeros han expuesto sobre el uso o la explotación de datos masivos. Me corresponde a mí hacer un cierre sobre el contenido de los capítulos 9 y 10. El capítulo 9 se refiere un poco al control y el capítulo 10 a lo que viene a partir de ahora con el uso de estos datos. Antes, la adaptación a los cambios solía ser progresiva, incluso se podían tardar décadas en su implementación. Además, habían normas limitantes para el uso de los datos. Ahora, eso ha cambiado un poco. Hay mayores flujos en cuanto a la información, además que ahora la información se presenta en forma de torrentes y no en goteros como solía hacerse antes. Entonces se hace necesario acá un cambio en cuanto a la privacidad de los datos, tanto por el crecimiento de estos como por sus efectos negativos. Más que un cambio en la privacidad, lo que realmente vamos a necesitar es un cambio de paradigma, dado que realmente el uso de los datos viene a transformar muchos aspectos en nuestra vida. Como prueba de ello tenemos las estrategias para que pueda optimizarse el uso de estos datos. Tenemos que migrar de la privacidad a la responsabilidad. Esto es un poco salir del consentimiento individual y responsabilizarnos más por el uso que se le dé a la tecnología o al uso de los datos masivos. Esto crea un equilibrio para las empresas, en cuanto que éstas pueden hacer uso por más tiempo de los datos siempre y cuando se responsabilicen por el uso de los mismos. Luego, las personas siempre tienen que prevalecer sobre las predicciones. Hay que proteger la responsabilidad individual. Se debe proteger la libertad de elección. Adicionalmente, todo juicio debe ser en base a comportamientos reales y no predictivos. En la estrategia debemos romper con la caja negra. Con el uso de algoritmos de predicción corremos el riesgo de perder la confianza, transparencia y trazabilidad. Entonces se requiere el monitoreo de personal experto que funcionen como auditores. Estos se van a llamar algoritmistas. Los mismos pueden ser internos o externos. Los internos van a trabajar dentro de la organización y se van a encargar de monitorear y supervisar el uso de los datos. Adicionalmente van a ser el primer punto de contacto por si alguna persona se siente afectada o perjudicada por el uso de los datos dentro de una determinada organización. Pueden ser también del tipo externos, los cuales van a verificar la exactitud y verificabilidad del algoritmo de predicción que se está utilizando. Finalmente, como quinta y última estrategia, vamos a gobernar a los señores de los datos. Esto es simplemente evitar la monopolización. Vamos a garantizar un grado justo de protección de la privacidad de esos datos. Nuestra tarea aquí es bien sencilla y se reduce a 3 grandes pasos. Valorar los peligros de la utilización de los datos masivos.
vamos a apoyar su desarrollo y beneficiarnos de sus recompensas. No debemos dejar que los datos masivos ni ningún tipo de tecnología se desarrollen más allá del alcance de la capacidad humana. Cuando los datos hablan, surgen cosas bien interesantes. Por ejemplo, nos remodelan nuestra manera de vivir, trabajar y pensar. Las predicciones no están grabadas en piedra. Siempre tenemos la capacidad de responder o reaccionar cuando recibimos algún tipo de información. Los datos son el eje de todo. Se dice que el mundo se está datificando porque los datos van en crecimiento constante diariamente. Las empresas que van a sobrevivir en esta era son aquellas que se encuentren entre grandes flujos de información y la recopilación de los datos provenientes de esos flujos. Esta era viene a optimizar las cosas que ya hacemos. Sin embargo, no son una varita mágica. Finalmente, lo que nos corresponde entonces es actuar siempre mejor y de una manera progresiva. El mundo de los datos masivos no es un mundo autómata. Siempre va a intervenir el factor humano. Es precisamente los rasgos más humanos los que tenemos que potenciar, porque esa va a ser la base de nuestro progreso. El punto de diferencia siempre en el uso de esta herramienta es la imposibilidad de predecir. Entonces siempre tiene que estar el instinto, el riesgo, el accidente y posiblemente el error. No podemos cegarnos por maravilloso que nos parezca el mundo de los datos. Debemos cuidarnos mucho de sus malas interpretaciones que conlleven a cometer errores. La clave siempre estará en que prevalezca la condición humana sobre el uso de cualquier herramienta tecnológica. Por sobre todas las cosas, humildad y humanidad. Muchas gracias.